Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar este viaje sobre la tramitación de solicitudes de inscripción en el registro de propiedad intelectual del Departamento de Derechos Intelectuales. Y quisiera comenzar preguntándoles, si ustedes pudieran comprar una casa, ¿lo harían sin pasar por el conservador de bienes raíces? Bueno, esto que vamos a ver se asemeja un poco a aquella realidad. Nos preguntamos cómo nace el derecho de autor, cómo nacen los derechos de autor y conexo. En Chile, la primera ley referente al tema fue la ley sobre propiedad literaria y artística del año 1834. Luego, en el año 1970, se crea la ley 17.336 sobre propiedad intelectual y el Departamento de Derechos Intelectuales con ello, que antes dependía de la ex Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIVAM, y hoy día es parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Como bien decía el conservador hace un momento, la ley o los derechos de autor y conexos vienen de una larga tradición republicana, desde que Chile es Chile, tal como país. En la primera Constitución, en 1833, ya se reconoce el derecho de autor. Pasa a la Constitución del 25 y termina hoy día, ¿cierto?, con la Constitución del 80. El Departamento de Derechos Intelectuales tiene a su cargo el registro de la propiedad intelectual, que hoy se realiza a través de la plataforma del Centro de Registros Integrados Nacionales, CRIN, ¿ya? Que es ese bonito que tiene una mariposa, ¿cierto? Antes, todo eso que hoy día se hace a través de la plataforma, se hacía directamente en los libros que se ven ahí, por una fotografía propia, ¿cierto? Cada una de las inscripciones se agregaba a un registro en papel y pasamos del papel al pixel, como a través del Centro de Registros Integrados Nacionales, que va a ser la herramienta que ustedes van a utilizar para poder realizar sus solicitudes de inscripción. Además de esto, nuestro departamento resuelve todas las consultas y solicitudes de materias propias del giro de derechos de autor y conexos referidas a inscripciones y demás. No prestamos asistencia legal para defensa de causas, por si acaso, pero sí los podemos orientar en general y derivarlos a quien corresponda en el caso que tengan alguna dificultad. La historia del Departamento de Derechos Intelectuales es bastante acontecida. Nace con la creación, ¿cierto?, del registro de propiedad literaria y artística a cargo de la Biblioteca Nacional y posteriormente se independiza, teniendo casa propia, en una dirección emblemática que es San Isidro. Empieza a pasar el tiempo, ¿cierto?, y nos vamos a Herrera 360. Muchos de ustedes probablemente realizaron sus trámites directamente en Herrera 360. Bueno, hoy día, les cuento, al año 2026, hemos pasado una transición en que nos fuimos de Herrera 360, las oficinas administrativas están en la Casa de las Gárgolas, en Avenida Vicuña Maquena 84, Providencia, pero la atención presencial está en una innovadora oficina satelital que se encuentra en el edificio de INAPI. Ahí encontramos un lugar especial que cumple con toda la normativa necesaria para poder realizar la atención presencial. Todas las personas, independientes de su facilidad de movilidad, pueden llegar y ser atendidos por una funcionaria del departamento. Además de los cambios de casa, hemos pasado todas las transiciones, desde el papel a la atención telemática. El departamento incorporó la firma electrónica avanzada, eso permitió que el registro tome celeridad, porque imagínense lo que significa por el conservador del registro de propiedad intelectual firmar todos los certificados a mano. Entonces, esa transición fue muy importante.
Con la pandemia y el COVID aprendimos que efectivamente se puede realizar una atención telemática y que crear una plataforma que responda a las necesidades de la ciudadanía es fundamental. Esta plataforma, les cuento, que este año va a ser mejorada. Entonces, el próximo año, ustedes cuando ingresen van a poder tener una nueva experiencia. Hoy día cuenta con lo básico para que podamos tener un registro, ¿cierto? Iniciar una solicitud. Ustedes inician una solicitud que es revisada por una funcionaria, quien asigna el número de registro y luego el conservador da la validez, ¿cierto?, de este registro, entrega el visto bueno, revisa si es que se cumple con todas las legalidades y se emite el certificado. El año pasado, en octubre, cumplimos 55 años. Esto ha sido un tremendo hito. Imagínense lo que es para un departamento que ha estado en pie durante tantos años, desde 1970, y no ha parado de funcionar ni un solo día. Entonces, dicho esto y entregando la información de la casa, ¿cierto? ¿Qué es el derecho de autor? Y aquí es tremendamente fundamental lo que les voy a contar, porque el derecho de autor y conexos corresponde a un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 27, inciso primero y segundo. Ustedes dirán, ¿pero y esto qué significa? Bueno, un tratado internacional significa, cuando es ratificado por un país, que el país debe propender a generar todas las garantías para que se desarrollen los derechos con los que se compromete. Entonces, el Estado chileno, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, está obligado a generar un espacio donde, por un lado, exista el equilibrio de que toda persona tenga acceso a la vida cultural, a las artes, ¿cierto?, y a gozar del progreso científico, pero por otro lado también toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias y artísticas. Entonces, el Estado, ¿cierto?, tiene que generar el equilibrio para que todos podamos, por una parte, gozar, ¿cierto?, pero por otro lado, quien cree algo tenga la garantía de que esa creación va a ser protegida y que va a poder generar réditos para su autonomía económica. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por dónde? ¿Qué es lo que sostiene esto? Y existe un entramado normativo, ¿cierto?, que viene desde esta Declaración Universal de Derechos Humanos y es bajada a el Código Civil en el artículo 584, que indica que las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales. Y ahí vamos entonces a la ley 17.336, la ley de propiedad intelectual, que quizás debería llamarse mejor ley de derechos de autor y conexos, que es reglamentada, tiene la bajada en el Decreto Supremo 277, que es el reglamento de ejecución, ¿cierto?, de esta ley, que indica de qué manera se aplica. Y nos vamos tomando cuerpo, ¿cierto?, a través de esta entidad que es el Ministerio de Cultura, Artes y el Patrimonio, la ley 21.045 y lo más fundamental en la Constitución Política de la República, en el artículo 19, donde están nuestros derechos fundamentales, en el número 25 se indica que la Constitución asegura a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. El concepto legal del derecho de autor se encuentra en el artículo primero de la ley 17.336, que dice que
El derecho de autor es el que por el solo hecho de la creación de la obra adquieren los autores de obras de la inteligencia de los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión. Esto es muy importante porque la ley nos indica que nuestras creaciones están protegidas desde el hecho de la expresión, desde no la idea, sino que desde que nacen y se concretan en algo, desde ese momento están protegidas. Entonces, en primera instancia, no deberíamos o no es necesario un registro. Pero de nuevo la pregunta, si ustedes pudieran comprar una casa, ¿no la pasarían por el conservador de bienes raíces? Entonces, el derecho de autor no protege la idea de una coreografía, pero sí protege una coreografía. No protege un estilo musical, pero sí protege una canción. No protege una técnica de tejido artesanal, pero sí protege un dibujo o modelo textil. No protege una idea para la trama de una película, pero sí protege el guión. No protege objetos fotografiados, y aquí hay que hacer una bajada porque si es que obviamente los objetos fotografiados son obras, entonces sí está protegido, pero sí se protege la fotografía. El concepto legal de derechos conexos lo encontramos en el artículo 65 de la ley 17.336. Son derechos conexos al derecho de autor los que la ley otorga a los artistas, intérpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus producciones y percibir una remuneración por el uso público de las mismas, sin perjuicio de las que corresponden al autor de la obra. Es decir, beneficia a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de difusión. ¿Por qué creen ustedes que yo les estoy diciendo esto, que es algo tan quizás denso? La información es poder y es importante que ustedes manejen esta información, porque con esto ustedes se pueden proteger. Entonces, ¿cómo inscribo? 3 pasos básicos: leer las instrucciones de los trámites o servicios en la página web del Departamento de Derechos Intelectuales y los términos y condiciones de uso, usar la plataforma CRIN, que es el Centro de Registros Integrados Nacionales, preferentemente con la clave única, y hacer seguimiento, enviar el código de solicitud de 6 caracteres alfanuméricos a la encargada de informaciones para hacer seguimiento del trámite. En este momento la encargada de informaciones soy yo. En otro momento puede ser otra persona, pero es importante para que ustedes sepan a quién deben escribir, que se metan a la página del Departamento de Propiedad Intelectual. Entonces, ¿se ve? Perfecto. ¿Qué es la página del Departamento de Derechos Intelectuales? Súper importante. Ustedes tienen que saber que tal como que el área de las artes, las culturas y el patrimonio, así como a ustedes les cuesta, ¿cierto? El trabajo desde este lado también cuesta un poco, entonces en este momento no está todo integrado en una sola plataforma. Por eso es importante que ustedes tengan mucha atención y vayan a la plataforma oficial de informaciones del Departamento de Derechos Intelectuales, que es la página web, y reconozcan que existe otra plataforma que es donde ustedes hacen los trámites, que es el Centro de Registros Integrados Nacionales. Vamos a partir por la página web, ya que ahí ustedes van a encontrar la mayoría de la información. Entonces, nosotros no tenemos redes sociales, ¿ya? Y esto es importante porque nos comunicamos con la ciudadanía a través de la página web. Y en la página web ponemos alertas como primera medida de cosas que van pasando. Ya las informaciones que están de forma más permanente van en forma de publicaciones, ¿cierto? Entonces, ustedes se meten acá. Tienen inicio, servicios, formatos, preguntas, legislación y contacto. Cuando yo les digo que pueden revisar quién es la encargada de informaciones en el momento, ustedes se van a contacto. Y en contacto van a encontrar toda la información de todo el equipo del Departamento de Derechos Intelectuales. Esto es muy importante. Les sugiero sí que cuando necesiten consultar por un trámite específico, a pesar de que conozcan el nombre de su funcionaria encargada, es mejor que escriban directamente a la casilla de informaciones.
Si en 3 o 5 días no responde la casilla de informaciones, entonces ahí pueden ingresar sus consultas como consultas a OIRS, ¿ya? Aquí está toda la información, incluida cierto el correo del conservador, y al que no tienen que escribir directamente, por favor, canalicen sus consultas por informaciones y van a poder ir viendo cómo va cambiando el equipo, ¿cierto? Va siendo muy dinámico a veces. Entonces, si tienen preguntas, primero los invito a revisar si es que la página de preguntas frecuentes les es suficiente. Entonces, aquí ustedes van a poder encontrar información de qué es el derecho de autor, cuál es la diferencia entre un autor y titular, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre un autor y un titular? El autor es la persona natural que realiza la creación intelectual en el ámbito literario, artístico, científico, en forma individual o en conjunto con otros creadores, y por otra parte, el titular del derecho de autor es quien puede explotar la creación. Puede ser el mismo autor u otra persona que haya heredado o a quien se le haya cedido el derecho en forma legítima. Pueden también revisar cómo es el proceso de inscripciones. El proceso de inscripciones inicia con una solicitud de trámite que realizan ustedes, es asignado un código de solicitud, es revisado por una funcionaria encargada de revisar esta solicitud. Ella le va a asignar un número de inscripción en el caso de que esté todo correcto. Si deben completar algún trámite, ella les va a escribir. Y luego pasa a un segundo control, que es el control de la unidad jurídica, ¿cierto? En que aprueba la inscripción o la rechaza por una observación, y ahí, según los términos y condiciones de uso, tienen 15 días hábiles para corregir esas observaciones. En caso contrario, se anula la solicitud, pero si esta es aprobada en 5 días hábiles, ustedes deberían tener el certificado en su casilla de correo. Otras preguntas frecuentes, si es que pueden realizarle cambios a una obra que ya esté inscrita. Ustedes, evidentemente, sí pueden generar cualquier cambio, pero a esa nueva obra, esa obra derivada, ¿cierto?, de la obra original, deberán inscribirla si es que la quieren utilizar como un activo. Otras preguntas frecuentes, programas de computación o software, cómo inscribir una canción, en fin. Muchas herramientas, las apostillas, de repente cuando quieren internacionalizar su trabajo, seudónimo marca, etc. Por otro lado, tenemos la casilla de servicios. En servicios, y esta es una de las herramientas fundamentales que ustedes van a utilizar, en esta sección encontramos la explicación completa del proceso de inscripción de obras, del proceso de inscripción de seudónimos, del proceso de inscripción de fonogramas, del proceso de inscripción de contratos y posesiones efectivas, además del trámite para solicitar certificados, ¿cierto?, rectificaciones, conocer los precios de inscripción de obras por tipo y lo que decía anteriormente de herramientas para poder perseguir el cumplimiento de sus derechos, una sección de denuncia de delitos asociados a la ley de propiedad intelectual que los va a derivar a una página web donde pueden realizar su denuncia en línea, a través de teléfono o directamente a través de esa herramienta. Entonces, la idea es que revisemos la teoría, ¿cierto?, de cómo se inscriben las obras. Este trámite está dirigido a todas las personas. Es importante que ustedes sepan que al momento de ingresar a CRIN, que esto es CRIN, ustedes ingresan por la esquina superior derecha donde dice ingresar, pinchan ahí y van preferentemente con la clave única, ¿cierto? A menos que justo ese día haya un problema y no puedan ingresar con la clave única. Entonces ustedes escriben su root. Aquí cierran los ojos, ¿no? Ponen su clave. Oh, no, gracias. Ya. Y aquí pueden ingresar directamente a realizar los trámites. Entonces, si ustedes quieren inscribir una obra, ustedes comienzan la inscripción por acá. La interfaz es
la que están viendo. Están primero las alertas, ¿cierto? Y empiezan aquí el formulario para que ustedes ingresen sus datos. Dos alcances. Primero, ustedes ingresan como solicitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes son quienes van a hacer la solicitud de trámite, ¿ya? No la inscripción. Ustedes no realizan el trámite de inscripción directamente, ¿ya? Porque quien realiza la inscripción es el conservador, ¿cierto? Ustedes lo que hacen es una solicitud de trámite y comienzan a agregar sus datos. Como yo ya estoy logueada, no me aparece la sección que a ustedes les debería aparecer, que es como ingresar los datos de solicitante. ¿Ya? Entonces a mí al tiro me aparece aquí que tengo que agregar titular, ¿cierto? Los datos del titular, verificación del correo electrónico. Cuando uno pone el correo electrónico, aquí les va a aparecer un aviso de que tienen que validar ese correo electrónico, ¿ya? Que es que la plataforma les envía un código, ¿ya? Y ese código lo tienen que ingresar acá al lado, que es aquí donde aparece una casilla al lado de su correo electrónico. Pasa a veces que como las tecnologías no son infalibles, a veces, solo a veces, no es validado el correo electrónico. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a una dificultad como esa, escriben a la persona de informaciones del Departamento de Derechos Intelectuales para que le valide el correo de forma manual, ¿ya? Luego empiezan a ingresar los datos, ¿cierto? Del título de obra, el género de la obra, el tipo, en fin. Aquí les pido que no solo seleccionen la casilla de he leído los términos y condiciones, sino que revisen, pinchen, vean el reglamento y lean esto. Tratamos de ser lo más corto, lo más breve posibles en esta redacción, ¿ya? Solo 8 páginas, no es tanto, pero es importante que ustedes conozcan esta información antes de iniciar un trámite para que después, si es que ocurre cualquier cosa, puedan dar solución de forma efectiva. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un caso frecuente de uso de artes escénicas, queremos inscribir una coreografía. Para poder inscribir una coreografía, ustedes pueden aportar un croquis con el nombre del autor y el título de la coreografía más los dibujos de los movimientos o una secuencia de fotografías de los movimientos. Si se va a utilizar esta alternativa, para las fotos deben acompañar la licencia del fotógrafo o el contrato de obra por encargo, ¿ya? Deben acompañar también la autorización de uso, fijación de imagen de interpretación de los intérpretes y la fijación de los nombres de todos los participantes con su rol dentro de la obra, ¿ya? Si es un video, si el video va con música, se debe acompañar la licencia de uso de la música. Eso lo pueden encontrar en la SCD. Una autorización de uso, fijación de imagen de la interpretación de las intérpretes y la fijación de los nombres de todos los participantes con su rol dentro de la obra, ¿ya? Entonces, aquí yo veo muchas caras y dicen, no, pero ¿cómo? ¿Cierto? Ya. Bueno, también pueden acompañar solo la fijación de la imagen sin la música. Entonces, no es necesario que le pongan audio, pueden grabar solo la coreografía, pero sí deben acompañar sí o sí la autorización de uso, fijación de la imagen de los intérpretes, ¿cierto? Y la fijación de los nombres de todos los participantes con su rol dentro de la obra, ¿ya? Entonces, por favor, no se desanimen. La idea es que ustedes con el tiempo puedan como sentir que esto es más que una formalización. Insisto, no comprarían una casa sin pasarla por el conservador de bienes raíces. Entonces, una obra puede ser tanto más cara que una casa. Entonces,
por esto es súper importante, porque todo el trabajo que invierten en la creación, en la ejecución, en el tiempo, todo lo colaborativo debe ser reconocido. Y para que sea reconocido es necesario pasarlo por un papel. Entonces, de esta forma, ustedes pueden darle valor a su trabajo, como mostrarle al mundo que este trabajo no es un hobby como muchas personas pueden pensar, sino que es un trabajo, que hay horas entregadas a realizar una creación y que esa creación es tan importante como lo puede ser una casa. Entonces, los invito a elegir la forma que sea más cómoda para ustedes. Puede ser un croquis, ¿cierto? Puede ser fotografías o puede ser un video para el caso de las coreografías, pero cualquiera que elijan lo hagan pensando en que es necesario reconocer y valorizar el trabajo que realizamos. Y esta es la parte fundamental, porque es la primera parte, es la parte en que se muestra al mundo el vínculo que ustedes tienen con su obra. La música. La música es un tema, hay mucha discusión si pertenece o no pertenece a artes escénicas, pero de cualquier manera decidimos incluirlo. La ley protege a las composiciones musicales con o sin texto, ¿ya? Recordar siempre que si una composición musical, si es solamente el texto en una composición musical, en realidad eso no es una composición musical, sino que es un poema, ¿ya? Así que la letra sin línea melódica no es una canción. Entonces, hay que distinguir 3 roles importantes en el caso de la música. El primer rol, ¿cierto?, es el autor. El autor que crea la letra, el compositor que crea la música como segundo rol, y el tercer rol que aparece es el del productor fonográfico. La obra, que sería aquello que crea el compositor o el autor, tiene una forma distinta de inscripción que la inscripción de un fonograma, porque la fijación de un audio toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos es un fonograma, ¿ya? No es una obra, ¿ya? Esto es importante. De nuevo, para el caso de la música, si es una composición musical con o sin texto, esto va a ser una obra. El texto por separado es un poema, ¿cierto? Cuando lo uno con la línea melódica o la partitura es la música, ¿cierto? Una canción. Pero la grabación de eso es un fonograma. ¿Ya? Ya. Entonces, por un lado tenemos la obra, por otro lado tenemos el fonograma, ¿cierto? Tienen formas de inscripción distintas. Ustedes pueden sincronizar esta música, ¿cierto?, con su obra en una coreografía. Por esta razón hay que solicitar una licencia a un tercero, ¿cierto? Y lo importante aquí es que sepan que el fonograma no solamente aplica a las canciones, sino que es cualquier tipo de grabación, cualquiera. Aplausos, por ejemplo, es un fonograma. Obras de teatro. Las obras de teatro también presentan formas de inscripción que son diversas, ¿ya? Ustedes pueden inscribir una obra de teatro como un guión, ¿ya?, siempre con el nombre completo del autor en su interior. El nombre completo del autor significa, igual como está en el carnet, en la cédula de identidad, primer nombre, 2 apellidos, ¿ya? También una obra de teatro puede ser una secuencia fotográfica de la fijación de ciertos momentos de la presentación. Y aquí, lo mismo que en las anteriores, hay que recordar que en el caso de las fotos hay que acompañar
la licencia del fotógrafo o el contrato de obra por encargo y la autorización de uso y fijación de la imagen de los intérpretes, de las y los intérpretes, y la fijación de los nombres de todos los participantes con su rol dentro de la obra. Como tercera opción para el registro de una obra de teatro, ustedes pueden realizar una fijación audiovisual, ¿cierto? Que se debe acompañar licencia de uso de la música en el caso que utilicen música de terceros, autorización de uso, fijación de imagen de interpretación de los y las intérpretes y la fijación de los nombres con los roles dentro de la obra. Circo o pase circense. Pase circense, guión o croquis con nombre completo del autor, fotografías de fijación de ciertos momentos de la presentación. No puede ser una sola fotografía, sino que tienen que ser las fotografías que muestren la secuencia de movimientos, ¿cierto?, para poder identificar esa obra. O una fijación audiovisual que debe contener lo mismo que en los otros casos, una licencia de uso de música, si es el caso de uso de música de terceros, una licencia o autorización de fijación de la imagen de los intérpretes y la inclusión de los nombres de todos los participantes con el rol dentro de la obra. Muy importante porque tenemos que estar todas y todos reconocidos. Para los mimos que se dedican a esta hermosa arte, ¿cierto?, pantomima, lo mismo, guión o croquis con el nombre completo del autor, fotografías de fijación de ciertos momentos de la presentación, fotos, hay que acompañar las licencias del fotógrafo, el contrato de obra por encargo, autorización de uso, fijación de imagen de interpretación de las y los intérpretes y fijación de nombres de todos los participantes con su rol dentro de la obra. Y en el caso de la fijación audiovisual, se debe acompañar la licencia de uso de la música en el caso de ser utilización de música de terceros, una autorización de uso o fijación de imagen de todos los intérpretes y la fijación de los nombres de todos los participantes con su rol dentro de la obra. Títeres o marionetas. Guión de la obra, ¿cierto? Diseño de la marioneta o títere y si lo desean, pueden inscribir al personaje. ¿Cómo inscribo un personaje? Esto también está dentro de las preguntas frecuentes en nuestra página web y decimos que para inscribir un personaje en el Departamento de Derechos Intelectuales debes remitir un documento con el nombre del personaje, el nombre completo del autor con 2 apellidos, imágenes del personaje, descripción física y psicológica o forma de ser. Recuerda que no puedes asignarle un seudónimo porque este es solo para ser usado por un humano que desea ocultar su verdadera identidad a nivel social o ser reconocido en el ambiente creativo o artístico con un nombre ficticio. Finalmente, otra cosa que pensamos como caso de uso frecuente son los talleres, ¿cierto? Porque ustedes crean obras, pero pueden hacer como titulares y autores de sus obras lo que quieran con sus obras, ¿cierto? Y pueden no solamente ejecutar su obra públicamente, sino que pueden realizar obras derivadas y esa obra derivada puede ser un taller, ¿ya? Entonces, para el taller, ustedes deben acompañar la obra, ¿cierto?, que es el taller, con el nombre completo del autor en su interior y lo clasifican como una obra literaria, otros, taller. Entonces, nos vamos acá. Y yo digo, bueno, pero quiero inscribir una obra y no sé. Pero yo estuve en esa martes de formación escénica y me dijeron que me meta a la página del Departamento de Derechos Intelectuales, propiedadintelectual.gov.cl. Entonces me voy a servicios, ¿cierto? Y aquí me sale el listado de los servicios disponibles del departamento. Inscribe obras. Y aparecen las alertas. A ver, ¿qué estará pasando en el Departamento de Derechos Intelectuales? Mira, si tengo que entrar a un concurso,
Entonces tengo que ingresar la solicitud de inscripción asociada a concursos con 5 días hábiles con anterioridad a la fecha de cierre del concurso. En los correos de consulta a la casilla de informaciones debo señalar el código de solicitud con la frase para concurso, el nombre del concurso y fecha de término del mismo. El Departamento de Derechos Intelectuales no tramitará solicitudes que no cumplan con ese plazo por motivos de fuerza mayor. Uno de los motivos principales de fuerza mayor es que solamente hay 4 personas atendiendo todas las solicitudes a nivel nacional e internacional. Entonces, por eso es tan importante que ustedes realicen sus trámites con mucho tiempo de anticipación y si no pasa nada, manden un correo electrónico a la casilla de informaciones. Si en 3 o 5 días no reciben una respuesta, por favor comunicarse con OIRS. Entonces, sale toda aquí la información de cómo tengo que ingresar mis datos, qué datos tengo que poner, si estoy realizando una inscripción con seudónimos, en fin, todo. Y sale aquí el catálogo. Oye, pero es que yo no sé clasificar mi obra. No sé clasificar mi obra, no entiendo. Ah, pero mira acá en el Departamento de Derechos Intelectuales, en su página web propiedadintelectual.gov.cl, en servicios, hay una sección que dice precio de inscripción de obras por tipo. Entonces, además de informarse acerca del precio de su obra por tipo, también podrá informarse de los tipos de obras que puede inscribir. Y aquí están, porque adivinen qué, la clasificación legal no es la misma que ustedes pueden considerar como clasificación correcta para la inscripción. Entonces, es muy importante que sepan que las obras literarias van a ser todas aquellas que aparecen en el listado de obras literarias, ¿cierto? Y las que se asemejen. Una obra literaria será aquella que está expresada de forma escrita. Caben aquí los programas de computación, porque están escritos, ¿ya? Imagínense, los cuentos, las antologías, las comedias, las crónicas, los ensayos, los guiones, los libretos, los manuales, las monografías, los talleres, todo eso, todo lo que esté escrito. Luego, en obras artísticas, todo lo que esté representado a través de imágenes, dibujos, en fin, afiches, canciones, dibujos, modelos textiles, diseños de páginas web, fotografías, multimedia, proyectos de arquitectura, obras audiovisuales, pinturas, personajes. Y obras científicas, solamente tenemos 2 tipos, bases de datos y proyectos de ingeniería, ¿ya? La mayoría de las inscripciones corresponden a un 10% de una UTM, más 900 pesos, que es el certificado, ¿ya? Por lo tanto, una inscripción en el Departamento de Derechos Intelectuales bordea los 7.500 pesos, incluido el certificado, y algo muy importante, ustedes inscriben una vez en la vida, ¿ya? Recuerden que la protección del derecho de autor dura toda la vida del autor más 70 años posteriores a su fallecimiento. Al fallecimiento del autor titular de las obras, el listado de obras que hayan sido inscritas o no se ingresan en la posesión efectiva, porque sí, una obra es como una casa, que puede costar o llegar a costar incluso más que una casa. Entonces es muy importante que ustedes consideren el paso por el Departamento de Derechos Intelectuales para incluir su obra en el registro de propiedad intelectual. Entonces, nos vamos de nuevo aquí a servicio. Oye, pero es que yo tengo un seudónimo. Entonces, a mí todos me conocen por mi seudónimo y yo no quiero firmar mis obras con mi nombre civil, pero yo no tengo inscrito mi seudónimo. ¿Qué hago? Yo quiero inscribir mi obra nomás. Entonces, no se puede inscribir una obra con un seudónimo que no esté previamente inscrito. Entonces, si es la primera vez,
nos vamos aquí, ¿cierto?, a inscribe seudónimos. Para inscribir seudónimos, hay que recordar, ¿cierto?, que la inscripción de seudónimos es personal, destinada a ocultar el verdadero nombre y actuar en el mundo de la literatura, el arte y las ciencias de una persona natural. Ya no se puede inscribir como seudónimo una marca, no se puede inscribir como seudónimo el nombre de una agrupación cultural, no se puede inscribir como seudónimo el nombre de una banda, no se puede inscribir como seudónimo un nombre de una empresa, aunque sea una empresa artística, ¿ya? Para eso tenemos las marcas. Pero si yo, como persona natural, quiero ser reconocido socialmente por un nombre o quiero ocultar mi verdadera identidad, inscribo mi seudónimo en el Departamento de Derechos Intelectuales. Pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué hago? Me meto a propiedadintelectual.gov.cl y voy a la sección Servicios. En Servicios me dirijo al número 2, que es Inscribe seudónimos. En Inscribe seudónimos está todo listado. En esta oportunidad yo solo tengo mi seudónimo, no tengo una obra, entonces no puedo inscribir mi seudónimo. Sí se puede, a través de la verificación del uso público del seudónimo, ¿ya? Para verificar el uso público de un seudónimo, yo puedo acompañar capturas de pantalla de una red social, puede ser cualquiera de las conocidas, ¿cierto?, o una captura de pantalla de una aparición en medios, un afiche, ¿cierto?, lo que sea, menos un canal de YouTube, ¿ya? Eso no corresponde a una acreditación de uso público de un seudónimo, porque corresponde al uso de una marca, por ser un canal comercial. Entonces, acreditamos, ¿cierto?, el uso público con esta captura y indicamos que vamos a acompañar todos los antecedentes de forma digital. Ponemos el nombre del seudónimo y acompañamos el archivo o los archivos, porque puede ser una captura de pantalla de una red social o puede ser que estas son las inscripciones que a mí más me gustan, las que tienen varios archivos, ¿cierto?, acreditando el uso público con aparición en medios, afiches, en la red social de su preferencia, en fin. Confirman los datos, pagan todo esto a través de transferencia o a través de pago por Tesorería General de la República y listo. ¿Qué pasa en el caso de que quieran inscribir su seudónimo con una obra? En este caso, ustedes pueden seleccionar la opción de registrar obra junto con el seudónimo. En este caso, ustedes van a pagar 2 inscripciones, porque van a pagar la inscripción del registro del seudónimo y además van a pagar la inscripción del registro de la obra. Los mismos datos, los datos del solicitante, luego los datos del titular, el pago, acompañar la obra. Y aquí es súper importante que recuerden que si están usando un seudónimo y quieren inscribir el seudónimo junto con la obra, en la obra deben poner el seudónimo y no su nombre civil, porque no tendría sentido hacerlo diferente, ¿cierto? Entonces, esas serían las instrucciones para registrar un seudónimo. Oye, pero yo quiero inscribir un fonograma. Entonces, ¿por qué querría inscribir un fonograma si me dedico a las artes escénicas? Bueno, por muchas razones. Puedo, por ejemplo, tener radioteatro, ¿cierto? Y puedo utilizar las plataformas actuales para poder difundir mi radioteatro. O quizás lo que puedo hacer también es que puedo fijar los sonidos de los aplausos, las risas y la lluvia, en fin, cualquier cosa, y todo eso lo puedo registrar como un fonograma. Para registrar un fonograma lo hago de forma distinta a el registro de una obra, porque en la página de CRIN ingreso por otro lado, ¿cierto? No ingreso por la entrada de inscribe obras,
tampoco lo hago por inscripción de seudónimos, porque la inscripción de seudónimos solo podría hacerse con una obra y no con un fonograma, e ingreso por inscripción de fonogramas y derechos conexos. Y aquí comienzo la inscripción, clave única, ¿cierto? Ingreso los datos. Nos vamos a ir acá a la explicación publicada en la página web de cómo inscribir un fonograma y voy llenando todos los datos igual, de la misma forma, ¿cierto? Pongo los archivos, pongo las notas, ¿cierto? Agregar fonogramas, pago, en fin. Si es que tengo la posibilidad, voy presencial a la oficina satélite. Lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo empecé un trámite y se me olvidó mi código de solicitud o no lo tengo? ¿Qué hago? Entonces, ¿será esto una pregunta frecuente? Sí, es una pregunta frecuente. ¿Cómo recupero mi código de solicitud? Los pasos son: ingrese a www.crin.propiedadintelectual.gov.cl. Por la esquina superior derecha, luego diríjase al centro superior de la pantalla donde dice Mis solicitudes. Ahí se desplegará el listado de las solicitudes e inscripciones que poseen el Departamento de Derechos Intelectuales. Entonces, mis solicitudes, aquí está. A ver, ¿qué tendrá esta persona aquí? ¡Oh! Tiene solicitudes pendientes. ¿Cómo es posible? Una del año 2022 y dice en gestión. ¿Qué pasa que estas 4 personas no lo han resuelto todavía? Ah, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a ir a la página web, voy a ir a la parte de contacto y voy a revisar acá. Informaciones, mira acá, ya, está difícil, lo voy a copiar y pegar nomás y le voy a escribir a esta persona, ¿cierto? Y voy a aportar mi código de solicitud para que me diga qué es lo que pasa. Les voy a contar una infidencia. Estamos haciendo, ¿cierto?, las mejoras de la página CRIN. Todavía no sabemos cuáles van a ser las seleccionadas, porque los recursos son escasos, ¿cierto? Y hay que dirigirlos a aquellas que sean las mejores. Entonces yo los invito a utilizar la página y ver cómo están ahora, cómo está en este momento, y después, a fin de año o el próximo año, volver a ingresar y ver cómo cambió. Y nos pueden dejar sus comentarios por la misma casilla de inscripciones. Y también podrían sugerirnos: oye, me gustaría que tenga esta página tal cosa, me gustaría que esta plataforma diga tal cosa, porque nosotros no tenemos la posibilidad de recibir sus comentarios y somos un equipo muy pequeñito. Entonces, hacemos lo que podemos, ¿cierto? Pero estamos abiertos a la mejora continua. Entonces, todas las sueños o soluciones que ustedes tengan para nuestra plataforma, que evidentemente no podrán ser atendidas de inmediato, sí podrán ser contempladas para crear un proyecto que pueda financiarlas y después ustedes puedan tener una mejor experiencia de usuario. Porque en el fondo lo que nos interesa es que ustedes puedan hacer sus trámites, puedan hacer sus solicitudes, no sientan que el Departamento de Derechos Intelectuales es un espacio lleno de gente seria que no quiere hablar con nadie y que están totalmente desatendidos de la realidad nacional, porque no es así. Realmente somos un equipo de funcionarias y funcionarios. De las 10 personas que hay, 8 somos mujeres, que realmente estamos interesadas e interesados en mejorar las cosas, ¿ya? Y nos ha costado mucho. Hoy día nos encontramos en un proceso de retiro y catalogación de todo el archivo de DI desde 1834. Imagínense. Todo el archivo del Departamento de Derechos Intelectuales
va a ser catalogado y vamos a poder saber qué es lo que existe. Entonces ustedes después, con todo lo que esté en dominio público, van a poder revisarlo y van a poder hacer creaciones a partir de eso. No van a tener que inventar la rueda, sino que van a poder ver mejorar la rueda. Si encuentran algo interesante, porque obviamente los creadores que vienen atrás, ¿cierto?, hicieron cosas hermosas y que no están disponibles porque están en un archivo y no es información que esté disponibilizada a la sociedad. Entonces, hoy día, con esto, lo que buscamos es poder acercar esa información a las personas. Esto es un trabajo que el conservador hace 17 años que había estado persiguiendo, ¿cierto? Hace 6 años que se ha estado haciendo un proyecto y afinando un proyecto y todo eso, y el año pasado pudimos conseguir el financiamiento. Entonces, esto no es menor. El día lunes, ayer, se retiraron las primeras cajas y es algo tremendamente importante e histórico. Entonces ustedes lo van a poder aprovechar ya, ojalá, en poco tiempo. Entonces, ¿aún estoy aquí? Sí, estoy aquí. Bien. Finalmente, ¿cierto? Están los servicios. Dentro de los servicios, en CRIN, ustedes no solamente van a poder inscribir obras, fonogramas, seudónimos, también pueden inscribir sus contratos. Si ustedes ceden su obra a un tercero por un precio, deben inscribir ese contrato de cesión en el Departamento de Derechos Intelectuales. Esto lo hacen por esta entrada, inscripción de contratos. También si es que están frente a una posesión efectiva, ya también las posesiones efectivas se inscriben en el Departamento de Derechos Intelectuales. Los contratos de edición también, ¿ya? Y otras solicitudes, como por ejemplo verificar y validar un certificado. ¿Por qué? Porque pasa mucho, no, en realidad no pasa mucho, pero a veces ha pasado que como somos tan creativos en esta área, hay gente que se pone muy creativa y olvida que el certificado es un instrumento público y lo pasa por Paint o cualquier aplicación y le cambia la fecha porque dice que nos estamos demorando mucho. Pero la entidad que reciba ese certificado, además de observar que podría existir una falsificación de instrumento público y denunciar esto a quien corresponda, va a venir acá a la verificación de datos y validación de documentos, ¿cierto? Va a indicar que no es un robot, va a ingresar el número alfanumérico del certificado y va a ver que, si es que es su caso, se pusieron creativos y falsificaron un instrumento público. Así que, por favor, no lo hagan, ¿ya? Entonces, dicho esto, hablábamos mucho de los formatos y para cerrar, las licencias, autorizaciones de uso de terceros. El Departamento de Derechos Intelectuales tiene toda una sección dedicada a los formatos de autorizaciones de uso de persona jurídica, persona natural a persona natural, persona jurídica, autorización de declaración de instituciones públicas, declaración de persona jurídica, contratación de obra, declaración de persona natural, contratación de servicios de obra, rectificación, oye, me equivoqué, le puse mal el título a mi obra, la inscribí, pero no era la versión que quería inscribir, el contenido está bien, pero el título no era. Escribo una declaración, oye, me equivoqué, me puse mal, no se escribía así, se escribía de esta otra forma. ¿Y qué pasa si uso IA? Ah, una tremenda pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa si uso IA? A ver, la IA, si es utilizada como un pincel, no hay ningún problema, ¿cierto? Yo genero una obra con la IA. Si le digo a la IA que me genere algo y solamente le digo, hazme una canción del Gato Blanco, eso no va a ser una obra, por supuesto, es un producto de inteligencia artificial y nosotros lo que queremos es crear obras, no productos. Entonces, ¿puedo usar IA? Sí, puedo usar IA como un pincel y tengo que declarar que utilicé IA en mi obra, ¿ya? Y esta declaración de uso de IA puede ser para fonogramas o puede ser para obras, puede ser para personas jurídicas o personas naturales, pero lo importante es que aquí con toda la información que se despliega en esta sección, ustedes van a poder, por supuesto, siempre diciendo la verdad y nada más que la verdad,
considerando que este registro se basa en la fe, en la buena fe de las personas, ¿cierto? Van a responder todas estas preguntas. Para alguna parte de su obra utilizó IA generativa. En caso afirmativo, describa la utilización. Ya, ¿me entienden? Entonces, en el fondo es como decir, sí, ocupé IA como un pincel o no, en realidad le dije a la IA que lo hiciera. Me dicen por interno, ¿cierto? Los productos generados... la 3, ya. Chuta, la 4, ya. Los productos generados con IA, ¿fueron generados de forma aleatoria por la IA o fueron generados a partir de una obra propia? ¿Ven? Hazme una canción del Gato Blanco o esta canción con estos versos que es mía, yo la meto y vamos arreglando algunas cositas. Y en relación a la pregunta anterior, describa la respuesta. Entonces no pueden mentir. O sea, de cajón, pues si queremos que los humanos continuemos, ¿cierto?, con las creaciones, no podemos darle el espacio a la inteligencia artificial que cree productos. Y un dato curioso, el Departamento de Derechos Intelectuales fue pionero en Latinoamérica en ser la primera oficina que zanjó este tema. ¿Ya? Aquí con el conservador presente, el caballero aquí presente fue el primero que zanjó esta situación y dijo que aquellas cosas generadas por IA son productos de inteligencia artificial y no obras creadas por la inteligencia humana. Eso, bravo. Ya, y aquí la parte más importante, porque ven que aquí hay que presentar licencias para todo, pues entonces igual hay que presentar las licencias del uso de la IA, porque imagínense que se meten a una IA y la IA dice que todo lo que generan ahí es de la IA y no de ustedes. Entonces tienen que irse a la parte de términos y condiciones de uso de la inteligencia artificial o puede decir licencia, la descargan y la acompañan junto a la declaración en la solicitud de inscripción de la obra que quieran realizar. Dicho esto, doy por finalizado esta presentación. Muchas gracias.